No sé si lo he empezado. Muy buenas tardes, jóvenes. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Señor de Zipán les da la bienvenida y les agradece por su presencia en la ponencia de semiología del aparato respiratorio. Les pedimos 5 minutos para poder dar inicio a la presentación.
Reiterando el saludo, jóvenes, muy buenas tardes. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina les da la bienvenida a la presente ponencia a cargo de su comité permanente académico titulada Semiología del aparato respiratorio. Hay que recordar que esta actividad se está llevando en convenio con el grupo Biomédicos y en el día de hoy pues, nos acompaña la doctora médico cirujana, la doctora Anabel Chávez Alarcón. Ella ejerce su docencia universitaria en la Universidad Particular de Chiclayo. También ha sido participante de la sociedad en UDG en el periodo 2011-2012 y participante de la SMEC en el año 2014. Le damos la bienvenida y el agradecimiento de antemano por dirigir la ponencia del día de hoy. Adelante, doctora Anabel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Quien les habla, soy médico cirujano, actualmente médico legista del área del Instituto de Medicina Legal, Morgue Tanatología. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la semiología del aparato respiratorio. Para hacerlo un poquito más interactivo, vamos a hacerlo en función a un caso clínico. ¿Ya? Y me gustaría que una vez conversado el caso clínico podamos debatirlo entre todos los participantes del grupo. Siguiente. En la primera diapositiva podemos ver que tanto en la salud, cuando ingresa un paciente a tu consulta, siempre las enfermedades están orientadas no a un aparato en sí, sino a una totalidad. Tenemos que tener en cuenta eso para poder enfocarnos a hacer el diagnóstico más preciso a tu paciente. En este caso tenemos un caso clínico que fue realizado en el 2019, ¿no? Datos de filiación, tenemos una paciente de sexo femenino de 61 años, de raza mestiza. Religión católica, ocupación ama de casa, grado de instrucción, primaria completa, procedencia de la Victoria Chiclayo, cuya residencia actual está en Chiclayo. Ingreso por emergencia el mismo día, el 5 de diciembre de 2019 a las 10:45 horas. Tipo de anamnesis, una anamnesis mixta, y tipo de información confiable. Se colgó. Doctora Anabel, ¿Sí? ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas. lo que pasa es que hay un pequeño sonido, no sé si lo Un pequeño podrían sonido, modificar. dice. A Sí, ver. ahí, a ver, está mejor, me parece. ¿Mejor, mejor? Sí, ahí está mucho mejor, doctor. Audífonos, a ver. ¿Mejor ahí? Sí, ahí está bien, doctora, gracias. Listo. Listo. Un ratito, por favor, porque acá tengo un inconveniente con la máquina. Aquí, por favor. Ya, continuemos.
Enfermedad actual, vamos a ver que el motivo de la consulta principal del ingreso de la paciente es la sensación de falta de aire. No, tiempo de enfermedad, unos 15 minutos, forma de inicio de una manera súbita y curso de la enfermedad es progresivo. Ingresa la paciente, en el relato cronológico vemos lo siguiente: paciente previamente asintomática. Refiere que después de viajar 13 horas aproximadamente en bus, presenta al bajar sensación de falta de aire de forma brusca que se intensifica con el pasar de los minutos. Se asocia a su vez dolor en epigastro tipo opresivo de leve a moderada intensidad 4/10 sobre EVA, que irradia a región esternal y cuello. Familiares la notan pálida y diaforética. Sensación de falta de aire se intensifica, motivo por el cual deciden traerla por emergencia. Durante el trayecto, los familiares notan frialdad y coloración azulada en pulpejo de dedos de las manos. Ante lo descrito, paciente ingresa por emergencia en ese nosocomio. Funciones biológicas, vemos en la paciente tienen apetito conservado, sed disminuida, orina sin alteraciones en volumen y o color previo al ingreso, heces una vez al día, sin cambios en la frecuencia ni consistencia. Sueño de 6 a 8 horas diarias previo al ingreso y variación ponderal niega. Antecedentes fisiológicos, lo normal, nacido de parto autóxico, esquema de vacunación, inmunizaciones completas aparentemente, desarrollo físico y psicomotriz sin alteraciones. Patológicos, infección urinaria hace 1 año, por lo que recibió tratamiento ambulatorio con cefuroxima. Comorbilidades, diabetes tipo 2, diagnosticada hace 8 años, en tratamiento irregular con metformina. Hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años en tratamiento irregular con losartán. Otros antecedentes de importancia familiares: madre con diabetes mellitus tipo 2, fallecida, y padre aparentemente sano. Hasta aquí sí me están entendiendo, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Examen físico, la paciente ingresa con una presión arterial baja, 90/50, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria 28, saturación de oxígeno 67%, con una temperatura de 36.7. Aparentemente ingresa en mal estado general, en regular estado de hidratación, en mal estado de hidratación, ventilando espontáneamente con dificultad y sin apoyo oxigenatorio. En piel y mucosas notamos una palidez notable de 2 cruces sobre 3, diaforesis profusa, hipotérmica, con llenado capilar mayor a 2 segundos. Cianosis distal en dedos, manos y pies. Aparato respiratorio, murmullo disminuido en tercio medio de ambos hemitórax, crepitantes escasos en ambos vasos pulmonares no sibilantes. Aparato cardiovascular, ruidos cardíacos, taquicárdicos, no soplos, frialdad distal en miembros superiores e inferiores, ingurgitación yugular, una cruz. Y abdomen globuloso, ruidoso, hidroides positivos, no doloroso, no masas. No se escucha, Carmen. Disculpa. Ingresa a UCI inmediatamente con las funciones vitales alteradas, un poquito más compensada ya con el apoyo de emergencia, con una presión de 110/70, frecuencia cardíaca 73, frecuencia respiratoria 16, saturación de oxígeno de 97%, con un FiO2 de 1, temperatura de 37 grados centígrados, con un peso de 92 kilos y una talla de 1.68.
En apariencia general, la evalúan en UCI, paciente mujer obesa, en decúbito supino obligado, portadora de catéter venoso central de bajo flujo, permeable en subclavia derecha, tubo urotraqueal permeable más ventilación mecánica bajo sedo analgesia. En el examen regional vemos cráneo normocéfalo simétrico, ojos, pupilas isocóricas fotorreactivas, conjuntivas pálidas, una cruz sobre 3, escleras y conjuntivas anictéricas. Oídos, pabellones auriculares de buena implantación, conducto auditivo externo permeable y no secreciones. Nariz, fosas nasales permeables, tabique nasal simétrico, no secreciones, no leteo nasal. Orofaringe, no congestiva, no se evidencian lesiones, no placas. Articulación temporomandibular, no dolor a la palpación, exploración pasiva y activa. En cuello simétrico móvil, no se palpan masas, no adenomegalias, no ingurgitación yugular, tiroides no palpable. Aparato respiratorio, inspección tórax simétrico móvil, no presencia de lesiones. A nivel de la palpación, amplexación conservada en ambos campos pulmonares. Percusión, sonoridad conservada. Auscultación, murmullo vesicular disminuido en 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Estados crepitantes y basales. Aparato cardiovascular, inspección, choque de punta no evidenciable, no se evidencia ingurgitación yugular. Palpación, no se palpa choque de punta. Pulsos periféricos femoral, popliteo y pediopalpables conservados. Buena amplitud, llenado capilar menor de 2 segundos. Percusión, matidez cardíaca conservada. Auscultación, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono, no se auscultan soplos, no frote pericárdico. Siguiente. Siguiente, por favor. Abdomen globuloso, no se evidencian lesiones, no tumoraciones, no circulación colateral al examen. Auscultación, ruidos hidroaéreos presentes, normofonéticos de 10 a 12. Auscultación, matidez hepática conservada aproximadamente a 12 centímetros en cuadrante superior derecho. Palpación, blando, poco depresible, no hay visceromegalia palpable, no hay signos peritoneales. Ano y genitourinario, inspección diferido, palpación diferido. Igual el tacto rectal. Musculoesquelético, inspección, no deformidades articulares, no signos de flogosis locales. No se visualizan espasmos en ningún grupo muscular. Palpación, no dolor a la palpación articular. Sistema nervioso, conciencia, paciente bajo defectos de pseudoanalgesia, RAS 4, conciencia no evaluable. Funciones nerviosas superiores no evaluables, función motora no evaluable, movilidad pasiva conservada, ausencia de movimientos involuntarios. Pares craneales sin alteraciones, sensibilidad no evaluable, signos meningios, rigidez de nuca negativo, Kerning negativo, Brusinski negativo. Hasta acá, por favor, ¿alguna pregunta del caso clínico? Y vamos a empezar ya en sí a hablar directamente de lo que es semiología del aparato respiratorio. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, por favor?
Siguiente, entonces. Bueno, siempre cuando antes de sacar los datos básicos, en el cual nos va a orientar primero los síndromes y posteriormente las hipótesis diagnósticas de un paciente. En este caso tenemos una paciente, un resumen, mujer de 61 años, ¿ya? Que ingresa a la emergencia por una enfermedad de inicio súbita para ella. Para ella la sensación de falta de aire que se traduce como una disnea, que menciona que posteriormente de un viaje de 13 horas, baja el bus y empieza a sentirse mal. Tenemos que la paciente es una paciente obesa, ¿no? Probablemente con un índice de masa corporal incrementado según el peso y la talla que hemos visto, paciente con diabetes mellitus, tratamiento regular, e hipertensa en tratamiento irregular, ¿no? Con signos físicos de cianosis, dolor epigastrio tipo opresivo, frialdad, palidez, en este caso, y lo que más llama la atención es el tipo de inicios de manera súbita y en mal estado general. Hasta aquí, chicos, díganme ustedes qué tipo de síndromes puede estar orientado el caso clínico que estamos presentando. Repito los datos básicos, por favor. Una paciente mujer de 61 años, de inicio, presenta una enfermedad de inicio súbita, eso es lo más característico, en el cual la paciente refiere que ha estado en un viaje de aproximadamente 13 horas, baja del bus y empieza a sentir el síntoma más característico para ella, la sensación de falta de aire, siente que se ahoga, ¿no? En antecedentes es una paciente obesa, con un índice de masa corporal probablemente incrementado según el peso y la talla que hemos visto, diabética, con hipertensión en tratamiento irregular, que presenta signos característicos como la cianosis, ¿no? Un síntoma, dolor epigástrico tipo opresivo para ella, ¿no? Y la palidez y frialdad con que ingresa a la emergencia. Hasta aquí, ¿qué síndromes podemos englobar en esta paciente? Pueden participar, pueden prender por favor sus audios. Me gustaría que podamos conversar y podemos sacar más información de esto. ¿Puede ser un síndrome obstructivo? Ya. Síndrome obstructivo. ¿En relación a qué? Digamos que para mí sería una bronquitis crónica, por lo que justo es, o sea, los que padecen de bronquitis crónica se les conoce como sopladores azules, por la cianosis que presenta y son personas gorditas. Ya. Ahora, una bronquitis crónica todavía estamos en hipótesis diagnóstica. Ahora vamos por los síndromes. Un síndrome obstructivo bronquial. Eso es lo que tú me estás diciendo. Ya. Ya. Puede ser. Entonces vamos a... Síndrome... ya. Por acá me están hablando de los chats. Listo. Un síndrome obstructivo bronquial. Un síndrome de dificultad respiratoria. Perfecto. También. Andrés Deza estaba opinando también síndrome de dificultad respiratoria. Y él me dice, por acá por el chat, dice que es por disnea, cianosis y palidez distal. También Ángela Lara me dice síndrome metabólico. También podría ser un síndrome metabólico por el hecho de que ella es diabética. Y la diabetes descompensada te puede originar también un problema de disnea.
Jean Paul Medrano me dice síndrome doloroso abdominal. Perfecto. Podría también ser por el tipo de dolor, ¿no? Síndrome doloroso abdominal que refiere la paciente. Ojo, muchas veces los pacientes no refieren bien el sitio exacto del dolor, debido a que hay dolores que son viscerales y otros dolores que son netamente el sitio donde está originando la lesión. En este caso, síndrome hipertensivo, también Alexis suceda. Una hipertensión refractaria incrementada también podría originar los síntomas. Ojo que curiosamente al ingreso a la paciente le toman funciones vitales, que eso es prioridad cualquier tipo de paciente, y tiene una presión baja al ingreso 90/50. Ya. ¿Algún otro síndrome que podría estar englobado acá? ¿Alguien más quiere participar? Ya. Cuando siempre enfoquemos un caso clínico, siempre tengan a la mano varios síndromes. Por ejemplo, ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5 síndromes. Y empiecen a hacer por descartes cuál es el síndrome que más... Listo, me dicen síndrome de Raynaud, que es por los dedos. Bueno. El Raynaud es la apreciación de cianosis, sobre todo por el frío, más que todo. Mayormente se asocia a enfermedades cardíacas. Netamente, también podría ser, estamos ahorita haciendo todos los síndromes que podrían estar englobando, ¿no? Kiara, ¿quieres participar? Por acá dice... Se activó la manita de casualidad. Se activó la manita. Ya. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el síndrome que más podría estar, de estos 6 síndromes que tengo acá, podría englobar la mayor parte de signos y síntomas de esta paciente? Los síntomas. Los síndromes. El primer síndrome obstructivo bronquial, el segundo síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio, tercer síndrome metabólico, cuarto síndrome doloroso abdominal, quinto síndrome de hipertensión y sexto síndrome de Raynaud, ¿no? ¿Hay otro síndrome más? Bueno, síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Chicos, para ustedes, ¿cuál es el síndrome que podría estar englobando más? Y ahorita vamos a ver por qué algunos síndromes sí y por qué algunos síndromes no. En este caso. ¿Quién quiere seguir opinando, por favor? ¿Ya? Entonces, de estos 6 síndromes, vamos a ir por descarte sacando algunos síndromes. El hipertensivo, ya hablamos que al ingreso, esta paciente ingresó con una presión baja, que se compensó con el tratamiento endovenoso que se ha colocado. Inclusive, se le colocó ya en UCI su catéter venoso central y por ahí se le estabilizó la presión, pero ingresa con una presión baja. Mayormente los síndromes hipertensivos ingresan con presiones altas, ya sea una emergencia o urgencia hipertensiva. Ahora, también la hipotensión, que es otro dato básico importante, en este caso la hipotensión, en una paciente hipertensiva es mucho más peligroso que la misma hipertensión.
porque al bajar la presión tanto en una paciente que toma tratamiento irregular de losartán, puede llevar a un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Siempre cuando tengan un paciente, ustedes chicos, hipertenso, lo peor que pueden hacer es bajarle la presión al punto de una presión normal. Por ejemplo, a un hipertenso 160 o 170 es hipotensión. Normalmente ellos tienden a tener presiones normales, para ellos es 130-90, 120-90. No es tan bajo como un paciente normal que no es hipertenso. Ya, Efraín Javier Tesen me dice hipoxia isquémica, o sea, síndrome hipóxico isquémico. Ojo, que ACV isquémico no es un síndrome, es una hipótesis diagnóstica. Como síndrome hipóxico isquémico, lo apuntamos. Ya, ese sí es un síndrome, pero la enfermedad cerebrovascular isquémica no es un síndrome, es un diagnóstico, que es un síndrome conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, siempre cuando orientemos, primero orienten siempre en síndromes, y los síndromes tienen bastantes enfermedades que podrían ser las hipótesis diagnósticas. ¿Ya? Entonces, síndrome hipertensivo la sacamos del grupo. En este caso, chicos, el síndrome doloroso abdominal, que su compañero nos ha dicho, en este caso, ¿alguien sabe? El dolor abdominal tiene características, ¿verdad? El dolor epigástrico en este caso es de un tipo opresivo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Alguien quiere opinar, por favor? Un dolor epigástrico de tipo opresivo. ¿Qué nos indica? Doctora, buenas tardes. Disculpe Buenas tardes. ¿Sí? por la dificultad respiratoria que está presentando la paciente. ¿Puede quitar los músculos accesorios, bueno, este dolor de tipo opresivo? ¿Cómo? No te entiendo mucho. Repite, por favor. Que por la dificultad respiratoria que está presentando la paciente tenga que usar los músculos accesorios, lo que estaría provocando este dolor opresivo. ¿Puede ser, doctora? Sí, podría ser, ya que la disnea, sensación de falta de aire de la paciente, puede llegar a tener un agotamiento. Acuérdense que ese es uno de los problemas, sobre todo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que llega un paciente y termina en ventilador mecánico. No es otra cosa que es por agotamiento muscular. Podría ser en este caso, pero ¿qué me denota un dolor de tipo opresivo? ¿Alguien por ahí? Kiara Bat, ¿correcto? Normalmente en mujeres, su compañerita me dice un infarto en la cara inferior, ¿ya? También antes de esa me dice puede ser un IMA cara inferior. En mujeres sobre todo se da, muy curioso, que los infartos se pueden manifestar como dolores epigástricos. Y ojo, un dolor epigástrico de tipo opresivo no quiere decir netamente que es un infarto, pero sí que hay un compromiso vascular. Ojo, hay casos clínicos que sí, que empiezan mujeres con dolor en epigastrio, y la mayoría marca infarto. Ahora, ¿puede ser isquemia que genera el dolor? Puede ser. Por ejemplo, orígenes vasculares de dolor tipo opresivo hay varios. Por ejemplo, un aneurisma, por ejemplo, de la aorta abdominal, también te genera un dolor justo epigástrico tipo opresivo. O en mesogastrio, que te está avisando. No necesariamente es un infarto, pero lo que te indica el tipo de dolor, no, el tipo opresivo,
es que hay un efecto vascular ahí. ¿De qué tipo? Todavía no sabemos. Porque acuérdense que a veces el paciente cuando llega no sabe explicarse bien y solamente te señala a veces la barriguita y te dice, me aprieta, me duele. Claro, se puede, en el caso nos estamos saliendo del contexto, pero en el caso de un aneurisma hay soplos abdominales, que en este caso no lo hemos visto. Aparentemente, a la examinación física en abdomen, no dice nada de un soplo de tipo abdominal. Pero por el momento sabemos que el dolor epigástrico es de tipo vascular. ¿De qué tipo? Todavía no lo sabemos. Podría ser un infarto, podría ser. Ahora, el infarto es un diagnóstico. Vamos por partes. El síndrome metabólico es por la diabetes. Todavía no le han sacado exámenes a este paciente para ver si de verdad hay una descompensación de la diabetes. Podría ser, sí. Una de las manifestaciones del diabético es la neuropatía diabética. Y neuropatía diabética puede haber en todos los nervios del cuerpo, incluyendo a los nervios esplácnicos abdominales. Entonces, yo he tenido pacientes diabéticos con intensos dolores abdominales, que muchas veces son refractarios a los analgésicos o antiespasmódicos de primera línea. Y es por descompensación de la diabetes. Podría ser en este caso también, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria también, por el tipo de paciente, y porque tiene otro punto importante, que de repente no lo vieron por ahí, que tiene una saturación baja, 68, que no es normal, que eso es lo que más llama la atención en esta paciente. Doctora, ¿también puede haber ¿Sí? compromiso cardíaco? O sea, ¿puede ser su disnea cardiopulmonar también? Podría ser. Acuérdense que cuando ven un paciente no solamente es un sistema que puede estar afectado, a veces son dos, a veces son tres. En los La datos que dio, su reflejo hepatoyugular, ¿era positivo o negativo? Negativo. Ojo que este es un caso clínico que encontré. A veces, sí, cuando uno pregunta, trata de sacar información, trata de evaluar, se trata de hacerlo lo mayor posible. En este caso, no dice nada de lo que es el reflejo hepatoyugular. Tampoco dice si hay visceromegalias. Pero muchas veces, sí, los problemas respiratorios están de la mano con los cardiovasculares. Y por ahí también están de la mano con los problemas renales. Entonces, ahorita estamos así en lluvia de ideas y conversando de lo probable. Entonces, ahora su compañero también dijo síndrome obstructivo bronquial. En este caso dio un diagnóstico, pero vamos a ir más adelante para ver cuál es el síndrome que más nos puede estar orientando, ¿no? Me dice Efraín Javier Tecén, dice neuropatía del nervio vago. Ya tiene taquipnia también, exacto. Ahora, siempre en un caso clínico, el 90% del diagnóstico está en el relato y está en el examen físico, un buen examen físico. El 10% te ayuda las imágenes y te ayuda el laboratorio. Pero siempre es la buena orientación que tú puedas tener. Entonces, todos me han dicho buenas ideas y está bien, están correctas. Y ahorita vamos a empezar. Ahora, el síndrome
todos los síndromes tienen sus ventajas y sus desventajas, pero el síndrome que más está orientado, que más cosas puede tener para que podamos orientar en el paciente, lo podemos englobar como un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Sí? Chicos, ¿están de acuerdo? ¿O alguien está en desacuerdo? Dice, no, doctora, de repente este síndrome me parece que para mí me orienta más. Conversen, chicos, hablen. A mí me gusta que hablen, que discutamos. Ahorita es el momento en que ustedes se pueden equivocar. Cuando tengan un paciente en mano, cuando tengan responsabilidad médica, ahí va a ser el momento que no pueden equivocarse. Ojo, acá estoy leyendo. Ojo que todavía no estamos en diagnósticos. Ojo que todavía no estamos en diagnósticos. TEPA es un diagnóstico. Así que estamos todavía en síndromes. En este caso, vamos a orientarlo como el síndrome de dificultad respiratoria o de estrés respiratorio, ¿no? Y el síndrome de dificultad respiratoria, ¿a qué te lleva? Más adelante te lleva a una insuficiencia respiratoria. ¿Verdad? Exacto. ¿Y de qué tipo? De tipo agudo. Pero también por ahí alguien me dice, no, pero ¿y si es un crónico, doctora? No lo sabemos. En la historia clínica no está si ha tenido episodios anteriores de esto, no lo dice. Así que vamos a orientarlo como un síndrome de dificultad respiratoria y que te lleva a una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? Continuemos. Entonces, nos quedamos con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente. Entonces, para hablar de insuficiencia respiratoria, tenemos que hablar de del PO2 en este caso. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, cuando el PO2 esté por debajo de 60 milímetros de mercurio. En otras palabras, cuando tengamos un ambiente de hipoxia. Estas alteraciones sistémicas desencadenan respuestas denominadas adaptaciones que no siempre son favorables. Exactamente. Por ejemplo, hay hipoxia tisular cuando vamos de repente a Cerro de Pasco, a Cusco, que son respuestas fisiológicas a la hipoxia, en este caso una poliglobulia que es normal. A eso se refiere la diapositiva. Pero hay otras situaciones que no son normales. En este caso, por ejemplo, la paciente que tiene de un momento a otro sensación de disnea entre pequeños esfuerzos y al reposo, por lo que dice la historia clínica. Y a la examinación tiene una saturación de oxígeno baja. En este caso, vamos a ver que el cuerpo también tiene adaptaciones a la hipoxia, que ya lo hemos conversado un poquito. La hiperglobulia o poliglobulia, la hiperventilación y la vasoconstricción cutánea y visceral, que es lo que te permite que tratemos de adaptarnos a la hipoxia. Por ejemplo, ahorita estoy segura que pocos son los que hacen ejercicio por la pandemia, pero si nos vamos a una maratón 200 metros, con el ejercicio, vamos a terminar hiperventilando y con vasoconstricción cutánea y visceral, para tratar de adaptarnos a la hipoxia. Entonces, ahí viene lo que su compañero dijo. Pero doctora, ¿hay otros síndromes que también pueden estar relacionados a la insuficiencia respiratoria? Sí. Y estos síndromes son en función a la fisiología que conversó su compañero hace algunas semanas, ¿no? Hay síndromes restrictivos, síndromes obstructivos, síndromes a través de un bloqueo alveolo capilar, por defecto de la perfusión o una desproporción en la ventilación-perfusión o por hipertensión pulmonar. Entonces, ahorita vamos a explicar a grosso modo para que me puedan
comprender. Un síndrome restrictivo, ¿qué quiere decir? Un síndrome restrictivo es una falla en la ventilación. ¿Qué quiere decir entrada y salida de aire? Un ejemplo es el EPID, que es uno de los principales síndromes restrictivos, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué otra patología? La misma del EPID, que es la fibrosis pulmonar, que es característica. Aquellos fumadores, ¿no? Pueden llegar a tener EPID, sí. ¿Qué pasa con este problema? El problema, más que todo en estos síndromes, no es la entrada de aire, el problema es la salida del CO2. En este caso, la respuesta es una hipercapnia, termina en acidosis y una descompensación del pH, en este caso, ¿no? Su compañero dijo un síndrome obstructivo, en este caso, con la disminución del calibre del tracto bronquial, mayormente. Podría ser, estamos pensando, cuando hay un bloqueo a nivel del alveolo y el capilar. ¿Qué quiere decir un bloqueo en la difusión de gases? Para que haya un adecuado intercambio gaseoso, tenemos que tener que el alveolo sea funcional y que el capilar sea adecuado a través del epitelio, un epitelio simpliplano, para que haya la difusión de gases siempre con la gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. Hay patologías que te dan restricción en esto. Por ejemplo, cuando el alveolo no está completo, por ejemplo, un efisema pulmonar. No hay adecuado parénquima pulmonar, por tanto no va a haber una buena difusión de gases, por ejemplo, ¿no? Una O defecto, atelectasia, doctora. atelectasia, que es también podría darse, ¿no? O un defecto en la perfusión misma. En este caso, en el flujo de sangre. De repente, el O2 ingresa, el oxígeno ingresa a la célula, pero no hay un flujo adecuado de sangre. Defecto en la perfusión y desproporción de la ventilación y perfusión. En este caso es en la distribución de los gases para la entrada y salida en la misma célula. En este caso. Y por hipertensión pulmonar. Ahora, otro punto que es importante tocar es el transporte de oxígeno a través de la molécula de hemoglobina. ¿Sí? La respiración aerobia, disculpen, acá. El transporte de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula muy importante que es la que va a transportar el oxígeno hacia los tejidos. En este caso, ¿está bien? Sí, perfecto. En este caso, no sabemos todavía los valores de hemoglobina en esta paciente. Podemos decir si tiene o no tiene algún grado de anemia, no lo sabemos. No sabemos. Sí. Carol me dice si la anemia siente en disnea, doctora, sí. Siente en disnea, pero al momento de hacer alguna actividad. Y también sienten otra sintomatología. Nos explicaron la semana pasada que tenemos varios receptores y quimiorreceptores importantes que son muy sensibles a la hipoxia tisular. Estos van a dar tanto aferencias hacia el bulbo, del bulbo va al vago, del vago va, de nuevo regresa al cerebro. Por eso es que cuando hay hipoxia, sentimos mareos, dificultad de aire, náuseas, puede haber inclusive hasta síncope, desmayos.
Siguiente. Se colgó de nuevo. Entonces, la respiración, en este caso, es muy importante también en los sistemas bioquímicos del cuerpo. Muchas veces el problema no es netamente en la parte anatómica o funcional del alveolo, sino mucho más adentro, que es en la parte bioquímica de la célula para la conversión de oxígeno en ATP, que es lo principal. A veces hay fallos a nivel de la glucólisis, oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs o cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y me dirán de repente en qué casos. A veces en un defecto congénito, no sabemos en esta paciente. A veces puede darse en intoxicaciones o en envenenamientos. Mayormente se pueden presentar insuficiencias respiratorias del tipo celular y muy difíciles de revertirlo con un tratamiento. Por ejemplo, muy difícil de revertir, por ejemplo, una intoxicación por cianuro, que es el nivel de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Muy difícil de revertir ese tipo de insuficiencias, ¿no? En este caso, vamos a hablar de la cianosis, que es la coloración azulada en piel y mucosas. Acá tenemos varias imágenes donde nos muestran la cianosis. En piel mayormente se es visible la cianosis, sobre todo en lechos unguiales. En mucosas, sobre todo en mucosa labial o en cavidad oral inclusive, en lengua. O acá en niños, mayormente la cianosis es cérvico-facial. Entonces, ¿cuándo se da la cianosis? Se dice que es cuando hay una conversión de la hemoglobina, una disminución de 5 gramos. Dime. Disculpe, pero no son dos tipos de cianosis central y cianosis periférica. Justo a eso íbamos a llegar. Ya, disculpe. No te preocupes. ¿Ya? Cuando hay una cianosis, cuando hay una disminución de 5 gramos, ¿no?, de hemoglobina desoxigenada, en este caso en la sangre, por decilitro, vemos esta coloración, este tinte característico azulado o violáceo, sobre todo en las terminaciones. En este caso vemos una imagen acá, que es la característica en los pies, miren. Una acrocianosis distal. En este caso vamos a ver que hay tipos de cianosis, como su compañera estaba diciendo. Hay cianosis de tipo central y cianosis de tipo periférica. Según el tipo de cianosis, también podemos decir el tipo de patología que podría presentarse. Y acá tenemos en las centrales, mayormente son de tipo cardiorrespiratorio, si lo queremos englobar de esa manera. Tenemos las insuficiencias respiratorias, ya estamos hablando, shunts cardíacos de derecha a izquierda, insuficiencia ventricular izquierda severa, hipoflujo arterial pulmonar, una insuficiencia ventricular derecha, por ejemplo, y una hipertensión venosa o capilar pulmonar, en el tipo central. En la periférica vamos a ver de otros tipos. Puede ser tipo isquémica, por estasis venosa o mayor extracción tisular de oxígeno. Mayormente, la periférica siempre se da por dos causas en general. O es isquémica o es por éstasis. ¿Sí? En este caso, yo he puesto un montón de diagnósticos. ¿Sí? De repente podemos agregar también ahí la bronquitis crónica que dijo su compañero. Hasta el momento el síndrome principal lo estamos catalogando como síndrome de distrés respiratorio que lleva una insuficiencia respiratoria.
Otro síndrome, que lo podemos dejar en segundo lugar, en este caso un síndrome metabólico. Porque todavía, para hablar de síndrome metabólico, en este caso, sí nos tendremos que ayudar del laboratorio para poder definirlo. ¿Verdad? El síndrome hipóxico isquémico, bueno, estamos en un síndrome hipóxico, sí, por las características clínicas del paciente, pero isquémico no podemos hacer una buena evaluación neurológica porque la paciente está en pseudoanalgesia. No podemos determinar si hay afectación neurológica, pero ustedes me dirán, en el laboratorio, en imágenes, ¿puedo pedir una tomografía al ingreso? Sí, no, ¿por qué? Doctora, ¿puede repetir? Disculpe, no se le escuchó. Pregunto, uno de sus compañeros me dijo síndrome hipóxico isquémico. Es difícil nosotros poder evaluar, en este caso, la parte neurológica, porque la paciente ya está en UCI y está en un grado de pseudoanalgesia, ¿verdad? Entonces, va a ser muy, muy difícil, ya que está con medicación probablemente intubada, la paciente, para poder evaluar si hay algún compromiso neurológico. Mi pregunta es la siguiente. Al ingreso, ¿le puedo tomar tomografía a esta paciente para evaluar si hay algún síndrome isquémico comprometido por ahí? ¿Me escuchan? Doctora, ¿pero la imagen qué sería? ¿Cerebral? Claro, tomografía cerebral, o sea, pero mi pregunta no es esa, sino mi pregunta es, ¿le puedo o no le puedo tomar? ¿Y por qué le voy a tomar y por qué sí, por qué no? Pero ¿no sería lo ideal primero tratar su dificultad respiratoria y después ya averiguar el por qué? Porque es un caso de emergencia. Tiene 68, creo que dijo, de saturación. 61 años, pero ya está tratada. La parte respiratoria la intubaron. Ah, si ya está entubada, sí se le puede realizar una tomografía. Por eso pregunto, ustedes, como jefe de su servicio, tu paciente está ahí, ya está entubada, está en UCI, pero ¿le pides o no le pides tomografía? ¿Le pides o no le pides tomografía? Pensando que hay un compromiso hipóxico isquémico y de repente la insuficiencia respiratoria es porque, no sé, hay una isquemia o una hemorragia que está comprometiendo el bulbo de repente, no me imagino eso, y por eso es que tengo una insuficiencia respiratoria brutal. Sí, sí se le pide pues la tomografía en ese caso. En ese caso, ¿al cuánto tiempo yo le puedo pedir la tomografía? ¿Al ingreso? Lo ¿O me ideal sería el espero? ingreso, ¿no? Lo ideal sería el ingreso. Si es que tengo sospecha que es isquémico, ¿no? Ya. Tú eres Carol, ¿no? No, Stephanie. Ah, Stephanie. Ya. Listo. Stephanie dice que sí. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Me dice, Evelyn Vázquez dice, no se verá de inmediato en TAC. ¿Por qué, Evelyn? ¿Por qué tú crees que no se puede ver de inmediato en la TAC, en la tomografía? Doctora, sí, lo que pasa es que de entrada en tomografía no nos serviría evaluar, en el caso de una isquemia, no lo vamos a ¿Ya? poder observar, ¿no? En una hemorragia tal vez, pero lo que pasa es que primero por los procesos fisiológicos mismos de la isquemia trae consigo una vasoconstricción, una zona de penumbra, ¿no? Que
no va a ser visible o identificable. Ajá. En cambio, cuando es una hemorragia, sí tiene que pasar por los procesos de cambio de la hemoglobina y eso sí se puede observar, incluso valorar, ¿no? Las incidencias T1, todo Ya. eso sí se puede evaluar. Lo que tú dices es correcto. Ya, en general, cuando tienes un ACV y tú no sabes si es isquémico hemorrágico, al ingreso tú te guías por la clínica, no vas a hacer tomografía, porque muchas veces, y está en la literatura, los cambios tomográficos se dan a las 48 horas, a no ser que el cambio sea muy grosero. Inclusive, si tienes un ACV o si tienes un problema hemorrágico, imaginemos un hematoma subdural tardío, no se va a dar al momento, se va a dar después de a veces de 3, 4 días. Entonces, muchas veces se comete el error de tomar tomografía de ingreso y dices, no hay nada, tomografía limpia, y a los 3, 4 días empiezan tus cambios a nivel del sensorio, a nivel neurológico, y tú te desesperas. Le haces tomografía cuando ya está en pleno paro, tu paciente. Entonces, y siempre, chicos, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema de salud no tiene tantos recursos como de repente tienen otros países. Entonces, siempre tratar de pedir lo menos posible para llegar a tu diagnóstico más certero. ¿Sí? Listo. Entonces, díganme ustedes, chicos, de las hipótesis diagnósticas que están viendo en sus imágenes, ¿cuál para ustedes, ahora sí, hablamos de diagnósticos, cuál para ustedes es el que más se orienta a este tipo de pacientes? A este tipo de paciente, a este caso clínico. Kiara dice TEPA. Ya. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? O sea, Kiara Bat me dice TEPA. ¿Alguien más? Te pregunto, Kiara, ¿por qué tú piensas que es un TEPA? Doctora, ¿sí se me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok, yo considero un TEPA porque más que todo por el antecedente del viaje de 13 horas en bus Ya. y bueno, eso lo condiciona pues en una situación de una éstasis venosa. También considero pues el tiempo de evolución de enfermedad, si es que no me equivoco, es de unos 15 a 20 minutos. Eso quiere decir que es es una patología muy aguda y bueno, es de inicio súbito, ¿no? Y encajaría bastante con un TEPA. Ya. Entonces, estamos hablando de que hay condiciones que se pueden dar para que sea un tromboembolismo. Ya. ¿Quién tiene otra opinión? Entonces nos orientamos por el cuadro agudo, en este caso. ¿No? Su compañero inicial me dijo una bronquitis crónica, pero las bronquitis crónicas no son de minutos de instalación, son ya de meses, con otra sintomatología. Entonces, por ahí no va la cosa. Vamos a un evento agudo de manera súbita. Un tromboembolismo sí se puede dar, y hay condiciones para que haya tromboembolismo sí. ¿Alguien más tiene otra opinión? Otros con sus compañeros empezaron a decirme IMA, infarto agudo de miocardio. ¿Qué condiciones se tiene que dar para que sea un infarto? A ver, ¿quién me dijo IMA? Voy a preguntar. Voy a buscar.
Fátima Fuentes dijo IMA. Andrés de esa también dijo puede ser IMA. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué condiciones se pueden dar para que sea un infarto? Para ir viendo ya hipótesis diagnósticas más certeras. ¿Su compañera dice tromboembolismo pulmonar? Puede ser. Me dijeron ustedes IMA. ¿Por qué puede ser y por qué no puede ser? Chicos, participen. ¿Sí? ¿Por qué puede ser IMA y por qué no puede ser IMA? Puede ser que la paciente, no lo sabemos, esté haciendo un cuadro isquémico o de repente del cuadro isquémico empezó después a fibrilar el corazoncito y lanzó por ahí un trombo. Imaginemos así en el peor de los casos. ¿Puede o no puede ser? ¿Sí? Evelyn Vázquez me dice que sí. Podría ser, porque no sabemos en qué escenario estamos. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico más certero, en este caso, por lo que su compañera misma lo dijo, es un cuadro súbito con un compromiso bastante alterado de la paciente. Muy pocas veces les van a venir una paciente que tenga una sintomatología tan corta y a la vez tan severa. Inclusive en el libro está tromboembolismo pulmonar, paciente mujer o paciente varón, a veces de edad avanzada, que tienen sedentarios o que tienen alguna complicación mecánica que por ello están largo tiempo inmovilizados, que a los que empiecen a hacer un poquito de movimiento y a los minutos sienten una dificultad respiratoria. Este tipo de casos les va a venir en cualquier momento en su consultorio. A mí me llegó un par de veces. También en viajes se describe en las guías referentes a tromboembolismo, dicen como riesgo un viaje mayor a 8 horas. Mayores de 8 horas en cuanto a los viajes, te puede dar una éstasis venosa y problemas posteriores, ¿no? Ahora, ¿en qué caso se puede dar tromboembolismos? El 30% de los pacientes que han hecho tromboembolismo pulmonar están relacionados a trombosis venosa profunda. En otras palabras, varices. El 30%. O sea, es relativamente incrementado la relación de trombosis venosa profunda a tromboembolismo pulmonar. También está relacionado, inclusive, se dice que en el caso de las mujeres, pueden ser también mujeres jóvenes, la obesidad, uso de anticonceptivos, también está relacionado. En este caso, en los pacientes varones también igual, mayores de 60 años, con cirugías de bastantes horas en el tratamiento. Es por eso que se le da a todo paciente que va a ingresar a la sala, sobre todo cirugías de cadera, se les da su profilaxis para evitar trombos.
Ojo, cirugías de cadera, no de fémur. Hay guías específicas donde te dicen que tiene que tener su tromboprofilaxis en una dosis en el caso de cirugías de cadera. En la cirugía de fémur no hay evidencia, no he visto en las guías. ¿Ya? Estados de hipercoagulabilidad. En este caso, hay pacientes con deficiencias congénitas y otras adquiridas. En este caso. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar con... Muchas veces el tromboembolismo ya no es necesario hacer exámenes laboratoriales, pero sí te orienta el pronóstico. En este caso, el mejor examen para sangre es el dímero D, ¿verdad? El dímero D es un examen que se usa para ver estos casos. Ahora ustedes me dirán, pero en COVID también hay tromboembolismo, doctora. ¿Hay trombosis, doctora? Sí. Por eso es que ahorita se está usando bastante lo que es perfil de coagulación, dímero D, en pacientes COVID positivos. Porque a larga data pueden originar tromboembolismos. Y de eso se han muerto la mayoría. ¿Ya? Les voy a dar una preguntita. En esta paciente, seguimos con esta paciente. ¿Qué exámenes laboratoriales yo le pido? Yo ya les ayudé y les dije, de repente, un perfil de coagulación y un dímero D. Pero ¿qué exámenes yo le puedo pedir a esta paciente? Abren, chicos. Examen de gases arteriales, perfecto, haga. Porque si tengo una insuficiencia respiratoria, necesito saber el estado ácido-base con el que cuento. De repente ya está en una acidosis respiratoria, de repente descompensada, y de repente tengo que usar hasta bicarbonato. No lo sé. ¿Radiografía de tórax? Sí. A veces no es muy visible los cambios radiográficos, pero sí es importante. Porque también está descrito que hay cánceres y tumores que pueden arrojar un coagulito y dar tromboembolismos. En general, no necesariamente es el cáncer pulmonar, ¿no? Cualquier tumoración puede dar un cáncer. Cualquier tumoración puede dar, valga la redundancia, tromboembolismo. Me dice, espirometría. La espirometría es para ver funcionalidad pulmonar. Mayormente no se aplica en este caso. Se aplica más en los cuadros asmáticos, por ejemplo, o cuadros de EPOC, que tú quieres ver cuánto de funcionalidad te queda. ¿Ya? Hematocrito también, hematocrito sí. Imaginemos que es una paciente pues anémica. Supongamos así, imaginemos que es una paciente con insuficiencia renal. El cuadro se agrava. Entonces, si ya de por sí tiene una anemia y tiene una capacidad pulmonar baja, y también sabemos que es una paciente adulta mayor y por ende tienen una fibrosis por la edad, es importante saber con cuánto de hemoglobina vamos a contar. Y el electrocardiograma es vital, definitivamente es vital, porque no sabemos por qué ha botado el trombo. Imaginemos, puede ser del viaje, sí, puede ser del viaje, puede ser el varices, éstasis venosa, todo, ¿no? Puede ser que tenga un problema cardíaco, no sabemos. Puede ser que no solamente ha botado un coágulo, sino ha botado varios coágulos. Ojo que el coágulo a veces se va al cerebro, a veces se va al pulmón, se puede ir a la parte mesentérica, porque por eso hay infartos mesentéricos, hay infartos cerebrales, hay trombo pulmonar, hay infarto en miembros.
Entonces, un electrocardiograma es importante en ese tipo de pacientes. Y no es muy costoso, eso es lo importante. Siempre tienen que ver ustedes riesgo-beneficio. Por ejemplo, si estás en el salud, tienes un poquito más de ventaja porque no le va a costar mucho a tu paciente. Pero si estás en el MINSA y encima no tienes CIS, o a la justas tiene un CIS, no le puedes pedir demasiadas cosas porque muchas veces no hay con qué solventarlo. O si estás trabajando en una clínica y de repente no es una clínica pues tan costosa como las de Lima, sino es una clínica más moderada, más modesta, no le vas a pedir exámenes por pedir. En primera que no te va a pagar a ti, y en segunda pues se va a enojar y se va a ir con otro médico. Entonces, siempre lo mínimo necesario. Ecodoppler en miembros inferiores para descartar trombosis venosa profunda podría ser, si tú quieres saber una de las causas, pero mayormente hay signos visibles de trombosis, sobre todo superficial. En venosa profunda también hay signos clínicos. Las maniobras, que me imagino que ya les habrán enseñado, o todavía, eso mayormente se hace en la parte cardiovascular. Por ejemplo, la maniobra de Perthes, antiguamente, que se usaban para ver si había dolor a la palpación y a maniobras mecánicas, ¿no? Podría ser una ecodoppler también en miembros inferiores. Si su compañera dice lo mínimo una radiografía de tórax, sí. También le puedo pedir, como es diabética, por ahí una glucosita. Porque de repente si ha estado de viaje, no ha comido, de repente está pues hipoglucémica y se nos vaya a morir de una hipoglucemia. Ojo que es mucho más peligroso, volvemos a repetir, igual que la presión, la glucosa alta muy rara vez mata. Mata cuando estás por encima de 400, 500 y ya llegas al coma, ¿no? Pero más peligroso es una glucosa baja. Una hipoglucemia es mucho más peligrosa en un paciente. Es mucho más peligrosa. Entonces, si tienes un paciente diabético, no te olvides de pedirle glucosita, porque muchas veces, y ha pasado, y va a seguir pasando eso, y se acordarán algún día cuando estén en algún hospital, no le toman glucosa y lo primero que hacen es pásale cloruro en todo. Cuando tú tienes un paciente y está hospitalizado, le pones una vía, pásale cloruro. Y como lo ves pálida y diaforética, tú dices, le va a pasar a chorro. Y a veces le pasas 2, 3 frascos. Entonces, la poca glucosa de esa mujer que ya estaba, la diluyes más y terminan con unas glucosas bajísimas. Y de ahí tú la ves más diaforética y tú dices, no entiendo. Entonces, siempre acuérdense de tomarlo aunque sea una glucosita. Siempre, siempre, siempre. Ahora, por acá me habían dicho, pero ya va a entrar a diálisis, doctora. ¿Puede requerir hemodiálisis? La hemodiálisis se requiere siempre y cuando haya afectación en dos cosas. Ya. Afectación en el manejo hídrico. En este caso, si tú ves edemas notorios con compromiso, edema pulmonar, por ejemplo, por eso es la placa, no sabemos, ¿no? Y lo otro son alteraciones en los electrolitos, sobre todo el potasio. Un potasio mayor a 7 como que ya te está indicando dialízalo de emergencia, ¿no? Y otros signos que son las alteraciones del sensorio, que es por la uremia. En este caso también, una urea y creatinina de base te puede orientar y decir, la urea y creatinina normal probablemente no haya necesidad de dializar a esta paciente. O sea, las diálisis es en función a la parte clínica y laboratorial de tu paciente. Sobre todo qué clase funcional del riñón estamos hablando, según la tasa de filtración glomerular, ¿no? Mayormente es menor a 15, ya tratamiento dialítico en una insuficiencia renal crónica. Y si es aguda, por ejemplo, que sea un edema agudo de pulmón como único tratamiento.
Siempre valorar. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? De repente por ahí quieren hablar un poquito de tratamiento. En ese tipo de pacientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aparte ya está entubado, ya está con tratamiento oxigenatorio. Tratamiento. ¿Qué tipo de anticoagulante? Anticoagulación, ¿pero qué tipo? Tenemos anticoagulantes, bastantes anticoagulantes tenemos. Entonces, ¿qué tipo de anticoagulante yo le puedo colocar? Dice bajo peso molecular. La heparina, ¿verdad? Heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, por ejemplo, ¿no? Ya. Enox. Sí, mayormente se usa enoxaparina, de base. Siempre las heparinas empezando. Se usa siempre a dosis casi tope, 80 miligramos por kilo, inicial. Y de ahí vas al mantenimiento. El mantenimiento puede seguir con enoxa o puedes ya más adelante usar warfarina. Warfarina nunca de inicio. Y siempre cuando trabajen con pacientes, en este caso que es una emergencia, es un tromboembolismo pulmonar que está a la par respiratorio cardiovascular, siempre ingrésenlo a trauma shock o UCI. Igual, las IMAs, trátenlas iguales. Coloquen 2 vías en ambos brazos, no una, 2. Y en una vía va la hidratación y en la otra vía van los medicamentos. Porque se les puede ir así un paciente. A veces, cuando tienes dudas, siempre a veces es un poquito mejor pecar de exceso, sobre todo en la parte del manejo, un poquito. El tromboembolismo a veces no es muy necesario hacer gran cosa. Solamente con el diagnóstico clínico tú dices puede ser un tromboembolismo. Sobre todo porque los pacientes de manera súbita bajan su saturación. Y a veces con el tratamiento anticoagulante van mejorando, pero progresivamente, no es una mejoría inmediata. Y van a estar un buen tiempo hospitalizados. ¿Y pueden haber recaídas? Sí. Sí, en las primeras 24 horas puede soltarse otro trombo. Y eso va para las enfermedades cardiovasculares. Después de un IMA, las siguientes 24 horas son también cruciales, porque después de las primeras 24 horas puede haber el segundo y puede ser peor que el primero. Igual pasa con tromboembolismo. Son emergencias bastante cruciales que te pueden de repente saltar una noche. A mi tromboembolismo ya está más tranquilo y de repente salte otro. También puedes usar otro tipo de medicación, ¿no? Ahora hay medicaciones, como por ejemplo, si por ahí algunos van a leer, fibrinolíticos también se puede usar, como por ejemplo Alteplase también, que es un muy buen fibrinolítico, pero mayormente siempre tengan en la mente enoxa siempre a la mano va. ¿Cómo se sabe si hay otro trombo? Ah, buena pregunta. Lo que pasa es que también ten en cuenta que a veces, por más que estás anticoagulando inicialmente, no todo paciente va a responder satisfactoriamente. Y esto es porque el organismo es un sistema dinámico, nunca estático. De repente un tromboembolismo te fue bien, pero de repente el otro va mal. Muchas veces que puede fallar el tratamiento farmacológico y ahí va después el tratamiento quirúrgico.
Y eso pasa también en la parte cardiovascular. Cuando hay trombos en cualquier tipo de arteria, por ejemplo, mayormente trombosis venosas si son del tipo arterial, que son las dolorosas, muchas veces con anticoagulación mejora, pero no quita el problema. Y muchas veces terminan en bypasses. A veces también puede pasar lo mismo con tromboembolismo pulmonar. Muchas veces puede mejorar en primer momento y de repente tu paciente se va de alta más adelante. ¿Y qué pasó? Que de repente subió de peso y está con su pastillita, su warfarina, y subió de peso y después empieza con otro trombo por ahí. O también en tu emergencia de repente tuviste un cuadro de tromboembolismo, estás con anticoagulación, pero se soltó otro trombo, porque los anticoagulantes, la función de ellos es evitar que la sangre se coagule, pero si ya tienes trombos ahí metidos en las piernas, por ejemplo, en varices, es muy difícil que se puedan disolver. Por eso es que este tipo de pacientes terminan en unidad de cuidados intensivos o en trauma shock como mínimos para ir evaluándolos. Como les digo, siempre un organismo nunca es estático, siempre es dinámico. Siempre les va a dar alguna sorpresa en algún momento de su vida. Y es mejor adelantarse. Si pasa y tú estuviste atento, pero ya no hubo más que hacer, es parte de la vida también. Y es parte de la aceptación como médicos. Nosotros somos médicos, más no dioses. Ahora, si por ejemplo te pasó que tienes un tromboembolismo pulmonar en la punta del cerro en tu serum y estás a 8 horas de alguna ciudad medianamente establecida, pues va a ser muy complicado que puedas salvar a un paciente de este tipo, pero al menos ya sabes que puede ser. O ya lo diagnosticaste y tratas de darle toda la calidad de vida o tratar de ayudarlo para que llegue a un centro hospitalario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Me pasé el tiempo. ¿Sí? La próxima traigo la mía. Listo. Bueno, chicos, creo que no hay preguntas. Muchas gracias. Ojalá les haya servido, chicos. Quiero agradecerles por un poquito de su tiempo, brindarme para tratar también, no solo de ustedes, tratar de explicarles lo poco que uno sabe, sino retroalimentarme y hacerme recordar cosas que tal vez uno se pueda olvidar, porque la medicina es práctica, en este caso, ¿no? Muchas gracias, chicos, y ojalá les haya servido. Muchas gracias, doctora Anabel Chávez Alarcón, por su excelente ponencia. Queremos, por favor, nos espere unos minutitos para poder hacer entrega del certificado. Sí, gracias.
expositor en el curso de semiología de aparato respiratorio. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido de su total agrado y buenas noches. Se vayan